Buenas noches, queridos amigos. Soy Reinaldo Serra. Es un placer darles la bienvenida a nuestro programa Tema de Fondo. Hoy, además, un programa que lleva gracias a la gentileza de Vez Cable, que nos permite también, por supuesto, llegar cada vez a más peruanos. Bueno, hoy día tenemos un programa, como todos los domingos, un programa especial. Definitivamente no le voy a hacer propaganda al señor Vizcarra, pero no puedo dejar de comentar algunas cosas, ¿no? Sobre todo porque en todo este tiempo, en todo este pintoresco paisaje humano que tenemos de la política peruana, no precisamente se ha visto tanta desfachatez, tanta desvergüenza, tanta incoherencia, pero también simulada, ¿ah? También disfrazada, envuelta como lo hace el marketing, ¿no? Cuando te envuelve un producto y te lo vende bonito. Es impresionante en realidad, porque tener ahora al presidente o al expresidente Martín Vizcarra, al vacado presidente Martín Vizcarra, como candidato encabezando una lista ante el Congreso o para el Congreso, de verdad, en realidad a mí no me sorprende y estoy seguro que muchos de ustedes tampoco, ¿no? Porque hemos visto esta incoherencia en la actuación permanente entre lo que dice y lo que hace, entre lo que afirma y se le demuestra después al señor Vizcarra, ¿no? Es impresionante, después de haberlo escuchado repetir con tanto énfasis: nadie que esté investigado por la justicia y en temas de corrupción debe postular, hay que acabar con la inmunidad parlamentaria porque se convierte en un instrumento de impunidad. Y ahora, el señor Vizcarra, ¿qué está haciendo? Todo lo que ha dicho se le ha demostrado exactamente lo contrario, ¿no? Todo lo que ha afirmado se le ha demostrado exactamente lo contrario. No me reuní con el señor Swing y después lo hemos escuchado allí con su personal de confianza. Hay que decir que fueron 2 veces nomás, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos aquí? ¿Qué decimos allá? ¿Verdad? No conozco al señor Camayo, ese no soy yo. Y después se demuestra lo contrario. Y así cada cosa que ha venido afirmando, después la verdad se abre paso. Al punto que el señor Vizcarra está absolutamente comprometido con la justicia, casi seguro que lo que le espera incluso puede ser la prisión, y desde luego encuentra ahora una oportunidad para encontrar impunidad. Eso es realmente. No vamos a decir más. Ciertamente Somos Perú, qué lejos está del Somos Perú que fundó Alberto Andrade, ¿no? Qué lejos, qué lejos. De un hombre que le puso el pecho, ojo, en un momento muy crítico de la historia peruana, ante el autoritarismo de entonces, y que aún así llegó a salir a sacar adelante, y creo que hizo un antes y un después en lo que respecta a la gestión municipal de nuestra capital. Qué lejos en realidad. Incluso el señor Vizcarra se ha dado el lujo de decir que él ha puesto condiciones, y que aquellos que votaron contra la vacancia tienen que haber sido retirados de la bancada o del partido de Somos Perú, ¿no? Como si votar por la vacancia hubiera sido un delito. Eso no es un delito. Que la mayoría de los peruanos no estuvo de acuerdo, que evidentemente eso se puso de manifiesto, sí, acompañado también de una propaganda bien planificada al respecto, pero así fue, y eso es innegable, ¿verdad? Pero no fue un delito, no fue un delito, ¿de acuerdo? Y esas son cosas que hay que decirlas con claridad. Entonces, pero el señor Vizcarra pone condiciones para ir en la plancha. Bueno, ya lo habíamos escuchado antes decir: ahora caigo en cuenta, ¿no? Voten por alguien joven, decía. Seguramente estaba pensando en Salaverry, ¿no? Ya se habían entendido antes, ya se habían entendido. Y bueno, ahí lo tienen entonces, se acaba avanzando una lista parlamentaria, alguien que afirmaba de que nadie que esté investigado por la justicia debía postular al Congreso para no convertir esto en un mecanismo de impunidad. Ahí lo tienen, absolutamente incoherente como ha sido su costumbre. Bueno, pero hay otro tema que nos preocupa más, nos preocupa mucho más, ¿no? Porque yo creo que lo del señor Vizcarra es cuestión de tiempo, nada más, para que tenga que realmente afrontar la justicia en los términos que prácticamente ya se vislumbran. Bueno, el tema que nos preocupa sin duda es el tema de la Policía Nacional. El presidente Sagasti, cuando dio a conocer en un comunicado que hizo
a un mensaje a la nación, él habló del fortalecimiento, de la modernización y el fortalecimiento de la Policía Nacional. Sin embargo, en la práctica, esto se está convirtiendo más bien en una intervención a la Policía Nacional. Algunos hablan de reforma policial. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué ha significado que haya pasado, digamos, para finalmente el presidente Sagasti colocar como teniente general de la Policía Nacional al general Augusto Cervantes? Ha tenido que dar de baja, porque a 18 generales que según el escalafón de los oficiales, ¿no?, le hubiera correspondido por antigüedad. Bueno, entonces, ¿esta medida es legal? ¿No es legal? ¿Contraviene la ley policial o no? Es una discusión que se está generando. ¿Qué va a pasar con la policía de aquí en adelante? E incluso hay rumores que son muy riesgosos, muy peligrosos, que hablarían incluso de una huelga policial. Hay que remontarnos unos 40 años o un poco más, en el año 75, un 5 de febrero para ser más exacto, ¿no?, que fue un momento muy duro, muy crítico para el país, y desde entonces no se ha visto nada parecido, pero una situación posiblemente podría repetirse si es que esto finalmente se concretara. Hay un malestar sin duda muy peligroso dentro de la Policía Nacional, y nosotros vamos a tratar el tema también esta noche. Vamos a estar con Miguel Antezana, analista político, y con el coronel en retiro, Juan José Santibáñez. Después vamos a retomar también nuestros diálogos, nuestras entrevistas con los candidatos presidenciales. Ya hoy se llevó a cabo estas elecciones internas que han determinado las listas de los partidos políticos. Finalmente, bueno, nosotros por la coyuntura, sin duda, por estas 2 semanas tan difíciles que hemos tenido, tan críticas, hicimos un paréntesis para tratar más el tema coyuntural, pero ahora, a partir de hoy, retomamos nuestras entrevistas con los candidatos presidenciales y vamos a estar conversando más adelante con Alberto Beingolea, candidato del Partido Popular Cristiano. ¿Qué les parece entonces? Sí, primero vamos a ver el informe que ha presentado nuestro compañero Mauricio Sagasti sobre la crisis en la Policía Nacional. Los recientes acontecimientos políticos también remecieron los cimientos de las fuerzas del orden. He adoptado la decisión de designar como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú al general César Augusto Cervantes Cárdenas. La Policía Nacional atraviesa una profunda y aguda crisis. El respaldo policial se perdió y con ello el Ejecutivo ejecutó cambios que, mal que bien, podrían afectar a la misma institución. Todo esto llevó a que haya un nuevo gobierno, ¿no es cierto? Pero la mejor forma que encontró el presidente, mejor entre comillas por supuesto, para aplacar el grito de la calle, ha sido meterle un zarpazo a la policía. Y eso no puede ser. Dichos cambios fueron la instalación de una comisión de bases para fortalecer a la policía, así como la convocatoria de gerentes públicos, pero hubo más decisiones por parte del Ejecutivo, el retiro de 18 generales. Bueno, si él cree que tirarse abajo 18 generales y tratar de meterle 100 gerentes a la mala para hacer un cambio radical, mañana va a cambiar la corrupción y mañana todo va a cambiar en el país y aplacamos el grito de la calle, estamos comenzando mal. Se rompe este trabajo que la norma ha venido haciendo de manera paulatina, ha ido siendo mejorada. Para el exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, José Luis Gil, esta acción sería contraproducente, y es que estas bajas, sugeridas al presidente por nada menos que el actual ministro del Interior, Rubén Vargas, serían propias de un abuso de autoridad. Entonces, es ilegal lo que ha hecho Rubén Vargas, de proponerle al presidente el número 18, imagínate. Entonces esto, como te digo, es ilegal y lógicamente ese es el motivo por el cual renuncian, que te digo, los 3 tenientes generales. Hay un general que ha pedido su pase a retiro por esta arbitrariedad.
De acuerdo al artículo 7 del reglamento policial establecido en el Decreto Supremo 1267, la persona que debe ocupar la Comandancia General de la Policía Nacional es un oficial general en situación de actividad siempre y cuando no existan tenientes generales, cuya designación recaerá de entre los 3 generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. Pero esta sucesión no se dio. Se ha saltado al 18 y esto que te digo como trámite administrativo es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque está yendo en contra de dispositivos constitucionales y dispositivos legales como es la ley y el reglamento. Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, anunció que en la lista de oficiales que se saltó el Ejecutivo habrían generales con responsabilidades por actos de corrupción, pero con su pase a retiro, en lugar de sanción, reciben premio. Dentro de los 18 que están afuera, ahí están comprometidos los 5 generales que han cometido corrupción, sobrevaloración y mal uso de todo lo que es implementos para el cuidado del COVID para la policía. Un caso particular ocurrió con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Orlando Velasco Mujica. Luego de estar internado por 60 días debido a la COVID-19, a los 2 días de su reincorporación fue removido del cargo. El motivo, los 2 jóvenes fallecidos en las marchas. Lo invitas a Palacio de Gobierno, le das todas las ceremonias, las bienvenidas con bombos y platillos, y al siguiente día le metes una patada en el trasero. ¿Cómo se puede entender eso? Este malestar policial podría generar el inicio de huelgas policiales que históricamente en el país han dejado decenas de muertos, heridos y saqueos por doquier. Es que no saben, lo que están haciendo es promoviendo una olla a presión, ¿no es cierto? Que al final el que va a sufrir no es el político que anda con seguridad, que anda con sus carros, no, es el poblador. ¿Qué pasa si se animan a hacer saqueos? O sea, están promoviendo eso en nombre de una institucionalidad que nadie les cree, con un comando ilegal. O sea, realmente se están disparando a los pies y eso es muy peligroso. El panorama es incierto, por lo que ambos expertos aseguran que el Estado debe nombrar un nuevo comandante general de acuerdo a la ley. A su vez, tendrá una Policía Nacional aliada para luchar contra la criminalidad, el COVID-19 y llegar a buen puerto para las elecciones generales del 2021. Bueno, esperábamos un gobierno que actúe menos para la tribuna y más para los intereses realmente del país, ¿no? Pero nos pone en situaciones realmente críticas de todo lo que se viene escuchando, exministros, especialistas. El mayor número, sin duda, concuerdan de que este acto no es precisamente lo mejor para la policía ni lo mejor para el país. No hay duda que la policía necesita una reforma. Sí, yo sí creo que la necesita, ¿no? Como todas las instituciones en nuestro país, como el Poder Judicial, pero no por eso vamos a intervenir el Poder Judicial, ¿no? Entonces hay formas de actuar. De estos 18 generales que han sido dadas de baja, 5 están comprometidos con casos de corrupción en los momentos más dramáticos de la historia de los últimos años. Entonces es un premio, pues, porque se van con una serie de beneficios cuando lo que tendrían que hacer más bien es ser juzgados, ¿no? Pero otros tantos, como el general, se me ha ido el Velasco, ¿verdad? Que después de ser recibido 2 días de haberse recuperado del COVID, que no ha tenido ninguna intervención con las marchas que son los que han, el detonante de esta situación, que ha puesto a la Policía Nacional en esta situación, es pasado al retiro. Entonces no tiene ningún sentido. Ese no es el modo de hacer reformas tampoco. Cuando el presidente Sagasti ha hablado de fortalecimiento y modernización. Entonces uno queda con la idea, claro, el común de las personas dice, ya está. Sacaron a los 18 generales. ¿Y qué estamos poniendo? ¿Que los que siguen son mejores? No puedes. No, entonces, populismo puro, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero cuidado, populismo peligroso. Peligroso. Bueno, ese es mi punto de vista. Vamos a ver qué piensa ahora Miguel Antesana, con el que estamos enlazados en esta noche y le damos la bienvenida
Gracias por estar una vez más con nosotros, Miguel. Buenas noches. Reinaldo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuáles son tus primeras impresiones luego de estas medidas que se han adoptado? Bueno, yo coincido en algunos puntos de lo que tú acabas de exponer. Es cierto, creo que todo el mundo está clarísimo que la institución policial necesita reformas, necesita renovación, necesita atacar estructuralmente los problemas que tiene no solamente de este último año, sino inclusive de muchos años atrás, desde el momento que inclusive se forma la Policía Nacional. Recordemos que cuando se juntan estas tres fuerzas, que en su momento eran la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, simplemente se juntaron, pero no hubo una reforma profunda, no se formó una identidad propia de la nueva Policía Nacional en comparación con, como por ejemplo, otras policías latinoamericanas. Entonces, esto yo creo que ha sido un cúmulo de errores y situaciones que no se han atacado en su debido momento y que hoy, precisamente con estos últimos actos de las marchas de hace 2 semanas, en las que hubo excesos policiales, también no se puede negar eso, porque también hay cámaras que lo grabaron, simplemente llegó al cúmulo una crisis que lo lleva a tomar estas medidas al presidente Sagasti. Yo creo que ciertamente ha despertado polémica, pero yo creo que hay que ver varios lados de este problema. Por un lado, si bien es cierto que se han literalmente descabezado 18 generales de la policía, algunos dicen que hasta 20 pueden ser, esto requiere precisamente el uso de las facultades del presidente de la República. El artículo 166 de la Constitución dice claramente que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Y la Constitución está por encima de cualquier ley, de cualquier reglamento, de cualquier decreto supremo, de cualquier norma debajo de ella. Por lo tanto, nadie puede decir que se está incumpliendo una norma si en la Constitución le da el poder absoluto al presidente de la República a tomar este tipo de medidas. Es más, el Tribunal Constitucional este año también tomó una medida similar que fortalece esta posición. ¿Por qué? Porque recordemos que también hace algunos años se dio de baja algunos cuantos generales, estos generales recurrieron a juzgados y los juzgados los reintegraron a la labor policial. Lo cual, por supuesto, eso está fuera de orden, porque como un juzgado va a estar por encima de lo que establece la Constitución en las atribuciones del presidente de la República. El tribunal ya zanjó eso este año. Eso está establecido en la Constitución y hay una norma que también ha sido refutada por este tipo de situaciones. Entonces, quienes dicen que se ha violado un reglamento, que se ha ido en contra de todos los generales, cuidado, tomen en cuenta lo que ya ha venido pasando y no es tanto como se pinta de esa manera. Hay que ver todas las dimensiones de esta medida y cuáles son las implicaciones directas o indirectas. Ahora, sobre eso, casualmente hay ambas interpretaciones y ambas ciertamente bien fundamentadas, ¿no? Y lo que has dicho ahora mismo es bastante claro, la preeminencia de la Constitución por encima de cualquier otra ley o reglamento. Pero lo mismo sucedió cuando se discutió sobre la legalidad, legitimidad, constitucionalidad de la vacancia presidencial por la incapacidad moral permanente, ¿no? Ambas interpretaciones sustentadas unas con otras y parece que lo que más debía primar allí, más allá que eso propiamente, es el impacto político y social que podía generar. Bueno, traslademos eso a esta situación, ¿no? Más allá de la legalidad o no, que acabas de plantear un aspecto importante, pero hay otros que también argumentan diferente, ¿no? Pero pensemos en el impacto que esto puede generar. ¿Es lo mejor para la policía? ¿Es la manera en la que se moderniza y se fortalece la policía? Porque esos fueron los términos que usó Sagasti, ¿no? Si hablamos de impacto, yo creo que deberíamos irnos en primer lugar al impacto institucional. E institucionalmente, fíjate que hasta ahora los que han reclamado, los que han puesto el grito en el cielo, han sido precisamente, con toda razón, los generales afectados, los exgenerales, los anteriores directores generales de la policía e inclusive exministros del Interior, que también han sido policías en rango de mayor jerarquía. Sin embargo, le hemos preguntado a los que están debajo de los generales, es decir, a los coroneles, a los comandantes, a los capitanes, a los tenientes, le hemos preguntado qué opinan ellos, porque yo veo, me puedo equivocar, pero yo veo que las fuerzas, la institución, en los niveles debajo de los generales, están muy tranquilos. O sea, tomemos en cuenta también cuál es el impacto institucional. Se ha hablado inclusive de posibles huelgas. ¿Cuál sería el motivo? ¿Una huelga porque sacaron de la carrera a 18 generales? ¿Tiene sentido eso? Yo creo que hay algunas voces que están exagerando. Por eso digo, si vamos a impactos,
vayamos al impacto institucional. Y yo creo que hay muchos oficiales también de alto rango, no a general, sino de coroneles para abajo, que saben perfectamente que hubo malos manejos, que hubo generales involucrados en actos de corrupción, que hubo generales involucrados en problemas con compras, con precios inflados y otra serie de procedimientos que no es solamente de este año, que vienen año tras año y que precisamente desprestigian y afectan la reputación. Pero ¿por qué no de mejor la Policía procesarlos? Nacional. ¿Por qué no mejor procesarlos de manera ejemplar en lugar de pasarlos al retiro con ciertos privilegios que van a mantener? Yo no estoy seguro que si se pasa al retiro con ciertos privilegios. Yo lo que desearía como cualquier ciudadano, y también me atrevo a decir como cualquier oficial de la Policía Nacional, es que los que sean responsables sean investigados, sean acusados y si tienen que pagar cárcel, que paguen cárcel. Ojo, porque recordemos que este año hubo muchísimos muertos policías nacionales precisamente por estar comprando mascarillas, alcohol, precios, no sé, procesos truchos que precisamente afectaron y muchas vidas de policías en el Perú. Entonces, por supuesto que necesitan ser enjuiciados, acusados e inclusive, como te digo, ir a la cárcel. Entonces, yo dudo mucho de que estos 18 se vayan con privilegios y como que si nada hubiese pasado. Eso está por verse. Es más, recordemos que también Sagasti anunció que iba a haber una comisión que en 60 días debería proponer cuáles van a ser las famosas reformas institucionales, qué cosas proponen. Y debería haber una reforma pues, de fondo tocando los problemas estructurales, no solamente algo superficial que no quede solamente con la baja de 18 generales, sino qué cambios van a haber para que esta Policía Nacional esté a la altura de las circunstancias y del tiempo que vivimos. Ahora, el exministro Pérez Guadalupe, que a mí me parece una persona seria, ¿no? Y que no suele tener este tipo de comentarios así, si es que acaso no tienen algún fundamento, ha planteado de que lo que se ha hecho con la policía en este momento tiene un diseño, incluso ha mencionado los que están detrás de este diseño, ¿no? Bueno, el ministro Vargas, el exministro Basombrío e incluso el exministro y también congresista Gino Costa. ¿Se puede estar haciendo uso político de la policía, lo cual es gravísimo? Yo creo que es temerario afirmar eso. Yo no sé si tiene base el exministro Pérez Guadalupe para decirlo. Lo que sí tenemos base para afirmar es que la Policía Nacional desde el momento de su creación ha estado afectado por la política. Eso ciertamente. La Policía Nacional se crea en el 1988, y luego viene el régimen de Fujimori. Y Fujimori, recordemos que utilizó a las Fuerzas Armadas y también a las fuerzas policiales para apoyar su régimen en todos los manejos que ya conocemos durante lo que fueron los años de Fujimori. Cuando entra Toledo, también se propusieron reformas que no se hicieron totalmente, sino que también, y ahí estuvieron involucrados Gino Costa, Basombrío y mucha gente más. Inclusive estuvo hasta Susana Villarán, que fue ministra de Por eso, García. es un asunto ideológico, ¿no?, que se viene arrastrando, que parece que podrían estar concretándolo por fin. Yo creo que se están mezclando cosas. O sea, el hecho, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. El hecho que Susana Villarán haya integrado la comisión que también intentó reformar la policía en el año 2001, 2002, por esos años, ¿quiere decir que entonces que también hay una infiltración de la izquierda en la Policía Nacional? Yo creo que es exagerado. Ahora, que hay ciertos personajes vinculados con los derechos humanos, con conocimiento del Ministerio del Interior, porque han trabajado en el Ministerio del Interior, ya sea como ministros y viceministros también, eso no quiere decir que haya una tendencia política, ideológica. Lo que debería precisamente hacerse es sacar cualquier influencia política, ideológica en la policía. Es un instituto castrense que está al servicio de la ciudadanía y no al servicio de ningún gobierno de turno. ¿Qué es lo que pasó en la época de Fujimori? Y si nos vamos más atrás, inclusive en la época de la dictadura militar, también sirvieron bajo la dictadura primero de Velasco y después de Morales Bermúdez. O sea, la policía ha venido afrontando problemas históricamente. No ha tenido todavía un nivel de profesionalización y un nivel que podamos estar, como le dije hace un momento, a la altura de las policías de Latinoamérica, especialistas, profesionales, que son de apoyo a la sociedad y que no al contrario, tengamos queja de ellos, porque si bien es cierto, también se ha dicho muchísimo, no son todos, no estamos hablando que la policía está putrefacta, que hay que disolverla, no, estamos hablando de malos elementos que vienen afectando su reputación y lamentablemente cuando hay que cortar cabezas, bueno, hay a veces justos que pagan por pecadores. Ahora, pero desde luego hay malos elementos, pero hay un tema estructural ahí, ¿no? No son casos aislados.
hay un tema estructural que sí necesita una reforma, pero que no precisamente parece ser la manera en que se está llevando a cabo. Muchas gracias, Miguel, por este enlace con nosotros. Sin duda es un tema para seguir conversando en otra oportunidad. Mucho gusto, Reinaldo. Gracias, igualmente. Bueno, ahí teníamos entonces el punto de vista también del analista político Miguel Antezana. Ciertamente, bueno, él nos dice, es un poco arriesgado, ¿no? Hasta podría ser exagerado, lo decía Miguel Antezana, pensar que se esté haciendo este uso político, ideológico de la Policía Nacional, pero bueno, también nos queda por preguntarnos quién va a formar o quiénes van a formar esa comisión, ¿verdad?, que va a dar las sugerencias que nos van a decir, cuáles van a ser sus sugerencias. Va a ser como esa comisión de alto nivel de la reforma política que fue un término que le quedaba gigante, pues, porque eso no fue reforma política, ¿no? Era gigante, como un saco así de talla extra large, que se lo ponía un small, así le quedaba grande, absolutamente, ese título de reforma política. Y lo que dijeron estos señores fue casi sacramentado, ¿no? Nadie podía decir lo contrario. Y no es así, pues. No es así. La otra SUNEDU, ¿no? La otra SUNEDU es sacrilegio. Si alguien critica, si alguien dice, como SUNEDU, igualito, ¿ah? Si alguien dice algo con respecto a las irregularidades, a los vicios, a la subjetividad, a los intereses políticos y económicos con lo que ha actuado SUNEDU, si alguien dice algo, no, herejía. Un momentito. Entonces vamos a ver quiénes van a hacer esa comisión. ¿Quiénes van a estar en esa comisión? ¿Cuáles van a ser las sugerencias? ¿La sociedad civil organizada? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque sociedad civil, querido televidente, es usted, soy yo. Somos la sociedad civil. ¿Y quién nos va a representar? A ver, porque por lo menos el Congreso, usted y yo hemos votado por ese Congreso. Entonces, ¿qué me representa, qué no me representa? Ahí están lo que usted y yo hemos elegido, ¿no? Pero ¿quién ha elegido a esas organizaciones que se llaman no gubernamentales a veces, ¿no? que se arrogan, la representatividad de la sociedad? ¿Quién los ha elegido? ¿Qué van a decir? ¿Qué sesgos tienen? No sé si ya estoy con el coronel Juan José Santibáñez todavía, que estamos conectando, vamos a conversar con él también de esto, pero esas cosas son importantes preguntarnos, porque ¿saben qué? En este tiempo de posverdad decimos cualquier cosa y sin refutación alguna la aceptamos. Entonces, esa famosísima comisión de alto nivel de reforma política, nadie podía negar o oponerse a lo que dijeron, ¿no? Entonces, era la otra SUNEDU y no vaya a ser que esta comisión se convierta en la otra SUNEDU y vamos a ver qué nos dice. Al menos este grupo que se quedó allí protestando, ¿no? Que seguían protestando, entre las cosas que estaban pidiendo que se dé marcha atrás, que se derogue la ley policial, ¿verdad? Porque todos se olvidaron del suboficial Miranda, que cuando lo metieron preso, todos los peruanos nos indignamos, todos los peruanos felicitamos a la Policía Nacional por su trabajo, nos olvidamos que los aplaudíamos a las 8 de la noche, ¿verdad? Porque nos ofrecían seguridad. Nos olvidamos y ahora un grupete está pidiendo marcha atrás en eso, ¿no? Seguramente con la lógica de Gino Costa, ¿no? ¿Cuál es la lógica de Gino Costa? ¿Cuántos delincuentes muertos hay? ¿Cuántos policías muertos hay? Tienen que haber muertos policías también, ¿no? Entonces, no sabemos a quién defendemos. Desde luego que los malos efectivos, que no solamente son casos aislados, ¿sabes? Cuidadito. Tampoco no minimicemos las cosas. Hay un problema estructural en la Policía Nacional, desde luego, y que hay que atacarla. Sí, pero no de esta manera, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien y no con provecho político. Ya estamos entonces con el coronel Juan José Santibáñez, él es el gerente general del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana. Buenas noches, bienvenido a Tema de Fondo. Buenas noches, Reinaldo, qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. No sé si logró escuchar o vernos en la conversación que teníamos con Miguel Antezana. Yo quisiera tomar esa última pregunta que le hice a él. Su respuesta fue que incluso podríamos estar exagerando, ¿no? o mezclando las cosas, pero yo tomé como referencia las afirmaciones de Pérez Guadalupe, que decía que lo que se está concretando aquí
son ciertos intereses de sesgo, incluso probablemente ideológicos, que se han venido persiguiendo desde atrás. E incluso personificó a los responsables, el ministro Vargas, el exministro Basombrío e incluso el exministro y también congresista Gino Costa. ¿Usted cree como antesana que es una exageración o más bien una posibilidad? No, yo estoy más de acuerdo con Pérez Guadalupe que con Antesana. Pérez Guadalupe ha sido ministro del Interior y en sus declaraciones ha manifestado indudablemente que la actitud asumida por el actual ministro del Interior está lejos de lo que establece la ley de la Policía Nacional, que es la 1267, y lo peor, que está contraviniendo lo que establece la Constitución Política del Estado y llevándolo a cometer un error garrafal al presidente de la República. El actual ministro del Interior desconoce o pretende desconocer lo que establece la ley 1267, que es de la Policía Nacional, y tomando solamente una parte del artículo 8, sustenta la designación del nuevo comandante general. Muchos exministros, muchos comandantes generales y directores generales de la Policía Nacional y constitucionalistas han salido a manifestar el craso error que comete el ministro del Interior, que ha llevado a que el presidente de la República, como se dice vulgarmente, pise pues el palito y caiga en todo este problema, y que no le quedaría más al presidente que pedirle la renuncia, pues que se vaya el ministro, porque faltas de esta naturaleza ponen en riesgo la institucionalidad de la Policía Nacional como pilar fundamental de la lucha contra la criminalidad y del mantenimiento del orden público. Ese es el problema, mi querido amigo. De acuerdo. Ahora, el presidente Sagasti, en el mensaje a la Nación que ofreció y dio los anuncios de estas medidas, habló de modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional, que de luego la necesita, ¿no? Y la necesitamos todos. ¿Ese es el modo en que se debe proceder? A ver, habría que preguntarle al presidente de la República qué pretende decir cuando llama modernización. Hay muchísimos ministros y presidentes que desconocen completamente lo que son las funciones de la Policía Nacional y creen que con la compra de helicópteros, entre comillas, que nunca llegan, aviones que están en proceso de investigación y que todavía no son ni siquiera fabricados, con carros civiles que son acondicionados como patrulleros, porque no son patrulleros, así es, y con una serie de logística que creen que con eso están modernizando la Policía Nacional, cuando la Policía Nacional necesita otro tipo de modernización. Nosotros necesitamos en las comisarías herramientas de primer nivel para combatir y estar interconectadas y con esto combatir la criminalidad. Oiga, va usted a una comisaría y, por ejemplo, se cae completamente pues, el internet, ¿no? Herramienta importantísima para tener comunicación con diferentes comisarías. No hay cámaras Gesell en las comisarías, importantísimas en la lucha contra la criminalidad, para que el agraviado pueda identificar a quien lo agravió sin necesidad de ponerlo frente a frente. No tenemos absolutamente nada en laboratorios de criminología a nivel nacional que permitan poner en ejecución el Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que la carga de la prueba hoy en día es importantísima y se tiene la responsabilidad de que al no cumplirse los tiempos de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, se caiga pues las denuncias y las investigaciones policiales. Entonces, pensar, llamar modernización a la compra de armamento y esas cosas, oiga, eso no es modernizar, ¿no? Mire, para darles un caso, hace más de 20 años que se reunió la Organización de las Naciones Unidas en el Riad y en Beijing para tratar solamente el tema de la delincuencia juvenil, que hoy en día es base primordial de la lucha contra la criminalidad. Y en esta se establecía que las policías de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas deberían tener una especialización.
Oigan, estamos hablando de hace 20 años y sin embargo no se hace absolutamente nada de ello. En el año 2011 se llevó a cabo la 42 conferencia de la Organización de Estados Americanos en El Salvador y salió de ahí el Acuerdo de San Salvador, que establece 17 puntos. ¿Se ha puesto en ejecución aquí en el Perú alguno de los puntos? Ninguno, señor. Entonces, ¿de qué modernización habla? Lo que está haciéndose en este momento con la Policía Nacional. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué se está haciendo entonces? Una organización. ¿Para qué? Que es la encargada de luchar contra la criminalidad y que es la encargada de luchar contra las bandas terroristas que todavía permanecen en el Perú. Ese es el problema, mi querido amigo. Entonces, esta izquierda, que ahora han puesto pues como presidente a Sagasti, porque no olvidemos que Sagasti y formó parte de Frente Amplio, con Verónica Mendoza y con el cura Arana. Entonces, tengamos cuidado con todo eso. ¿Cree que es una exageración, un alarmismo, cuando se han escuchado incluso rumores de una posible huelga policial, lo cual es algo que no quisiera realmente ni pensar? ¿Cuál cree que es el sentimiento al interior de la policía? No de los generales, ¿no? Sino de los mandos medios y más abajo. ¿Cuál cree que es el sentimiento en este momento? Mire, hay un maltrato muy grande contra todo el personal. No solamente contra los jefes, los generales, no, hay un maltrato completo. El día de hoy y ayer ha habido en el cuartel del RIMA efectivos que están en el retiro con pancartas solicitando el pago de la CTS. No tenemos hospitales que estén en buenas condiciones y ha muerto muchísima gente a consecuencia del COVID por falta de atención. No, el personal policial está mal pagado a los niveles internacionales aquí en el Perú. No se está atendiendo, entonces ya basta de abusos. El personal se siente que es completamente abusado, vamos a llamarlo así, entre comillas, por el Estado a quien presta él un servicio primordial. Indudablemente, no es recomendable la ejecución de un paro policial, porque pone en riesgo la tranquilidad pública, sería aprovechado por muchos elementos del mal vivir y estaríamos viviendo pues las épocas, se vivirían esos días las épocas que se vivió en el año, en el 5 y 6 de febrero de 1975, cuando la Fuerza Armada atacó la comandancia de la Guardia Civil y pretendió tomar el cuartel de la Guardia Republicana, que ni siquiera se atrevió porque se los estaba esperando, pero no tuvieron el valor de enfrentarse. Bueno, entonces, son momentos que no quisiéramos repetir, sin duda. No estaría bien. Claro. Necesitamos sí que el gobierno y que el Estado mejore las condiciones de vida del personal, no un personal que hace muchos años no gana bien y que para poder solventar la canasta básica que tiene familiar, tiene que alquilar sus servicios en la calle a otros, a centros comerciales, de acuerdo, a otros sitios, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por este enlace con nosotros. No, encantadísimo, Reinaldo, y felicidades. Gracias, hasta una nueva oportunidad. Conversábamos entonces con el coronel en retiro de la Policía Nacional, Juan José Santibáñez. Desde luego, la policía sí necesita una reforma, pero eso no se hace en un gobierno transitorio, pues. No, eso no lo va a hacer un gobierno transitorio. Seamos serios y no utilicemos a nuestras instituciones. Lo que nosotros tenemos que defender, y lo vamos a hacer desde aquí, es la institucionalidad. Desde luego, porque es lo que el país necesita, columnas, bases, pilares, para poder sostener este sistema democrático todavía tan débil. Nos vamos a una pausa, volvemos con el candidato a la presidencia de la República por el PPC, Alberto Beingoleo, no se lo pierda.
UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Esto es Tema de Fondo, un programa que llega gracias a la cortesía de Vescable. Bueno, nosotros estamos retomando a partir de hoy. Tuvimos que hacer un paréntesis, ¿no? En las 2 semanas que pasó, sin duda la coyuntura nos obligó a que sí, a hacerlo así. Pero ya nosotros veníamos conversando desde que arrancamos con Tema de Fondo, conversando con los candidatos presidenciales. Lo que queremos es conocer su visión de país, cómo miran el Perú, cómo lo piensan, ¿no? Cómo lo sienten y por supuesto, cómo lo proyectan para los próximos años. Lamentablemente hemos vivido capítulos muy duros, muy recientemente, donde el apetito político, la mezquindad política, ¿no? Las inclinaciones y tendencias autoritarias y populistas han sido el pan de cada día, ¿eh? De aquellos que estuvieron en el sillón de Pizarro, algunos por elección, otros por casualidad, ¿no? Y también de quienes tenían que tomar una responsabilidad como, por ejemplo, primera fuerza parlamentaria, ¿no? con una preponderancia histórica como la que tuvo el primer congreso de esta gestión que inicia hablo de este quinquenio que se inició con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero de quienes tuvieron la mayoría parlamentaria de una manera que no se había tenido antes, es decir, un partido opositor con esa mayoría. Cuánta responsabilidad tenía. Y yo recuerdo que pequé de entusiasta, de optimista, y creí que podíamos actuar tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo de manera responsable y patriota, ¿no? Y entender, llamar a consensos, a políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, en aspectos que podríamos llegar a acuerdo como educación, salud. Lamentablemente la mezquindad política, el apetito político, el cálculo político, los personalismos, los odios, esa polarización que tanto daño nos sigue haciendo, primó. No estuvimos a la altura de lo que demandaba esta parte de la historia de nuestro país, ¿no? Próximos a 200 años de vida republicana, en el que debíamos de ser muy cuidadosos y respetuosos de nuestro orden constitucional, en el que debíamos aprender a gestionar con un gobierno, un ejecutivo y con una mayoría parlamentaria opositora. No lo conseguimos. Y de ahí a lo que vino para adelante fue todavía peor. El oportunismo, la traición que también fue el pan de cada día, ¿no? Uno traicionando a otro, a sus antiguos aliados políticos, por la situación del oportunismo de momento,
la confrontación permanente que aparentemente le favoreció al presidente Vizcarra, por ejemplo, le dio popularidad, le dio respaldo por parte de la opinión pública, esa confrontación en la que reiteró permanentemente, fue el hilo conductor de su gestión, y después un Congreso nuevo que al parecer había resultado peor que el anterior, ¿no? Y que por supuesto el presidente entonces Vizcarra siguió con su política de confrontación, y cuando finalmente fue expuesto por una serie de circunstancias que lo comprometían con la justicia, una decisión discutible, una decisión que muchos han señalado, ¿verdad? Nos llevó a una situación de inestabilidad que incluso significó la vida de 2 jóvenes peruanos. Bueno, esto es un recuento que no queremos que se repita, y por eso es importante saber y conocer a nuestros candidatos, cómo ven el Perú, cuál es la visión que tienen del Perú, cómo piensan al Perú y cómo lo ven en los próximos 5, 10, 15, 20 años, más allá del cálculo político. Y por eso estamos hablando con los candidatos presidenciales, y en esta noche tenemos a Alberto Beingolea del Partido Popular Cristiano, a quien de inmediato le damos la bienvenida y le agradecemos por atendernos. Buenas noches, Alberto, bienvenido a Tema de Fondo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por esta conversación. Gracias también. Bueno, inevitable preguntarte por la situación en que estamos viviendo ahora mismo, después de horas muy duras, muy dramáticas para el país, y cuando esperamos que se den medidas que nos reconcilien de alguna manera, que nos den un norte, un derrotero, se toman otras bastante cuestionables. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo estamos caminando hasta estos meses de elección? Bueno, han sido unas circunstancias durísimas las que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto? A partir de una indignación justa de la ciudadanía por una actuación de las autoridades políticas que no han terminado de leer lo que está pasando o el sentimiento de la población. Ciertamente esto termina siendo una suerte de discusión de qué es primero el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Es decir, ya lo han escuchado mucho, así que no repetiré la discusión de que las autoridades políticas que están allí actuando están porque allí las ha puesto el pueblo que está allí protestando. Entonces, al final uno no termina de entender dónde comienza la responsabilidad. Pero al margen de ello no se trata de saber quién es el culpable. Se trata de saber si es que hay un destino y cómo es que podemos encauzar esta justa protesta, esta justa indignación popular que todos sentimos, ¿no es cierto?, y convertirla en una fuerza que nos ayude a mejorar, que nos ayude a impulsar, a salir adelante. Que esa fuerza que nos ha llevado a la calle a gritar o a protestar nos sirva más bien para encauzar, para actuar, para obrar. Yo creo que si algo tendríamos que sacar de estas jornadas duras que ha vivido el país sería eso, ¿no? El entender que así como tenemos el poder de lograr cambios o medidas drásticas, también tenemos el poder de enrumbar la nación si es que la tomamos en serio. Y si es que cuando toca la oportunidad de actuar, actuamos en serio y en consecuencia. Yo, como soy terco y tengo formación marista, voy a seguir renovando mi fe. Mi fe se mantiene intacta en el país, en el Perú y en los peruanos y en la posibilidad que tenemos para el futuro. De acuerdo. No es el mejor momento para los partidos políticos. Se vive una crisis. Las comparaciones, y menos en la historia, en realidad no se repite, ¿no? Hay circunstancias que pueden rememorar, ¿no? Pero de que se repitan propiamente no. Pero es como la crisis de los 90 también, además que fue alimentada por un discurso antiinstitucional. ¿Crees que vivimos una situación similar, pero preelectoral? Similar y peor, en realidad peor, ¿no? Porque aquella crisis, más que de los 90, de los post-90, o mejor, perdóname, sí tienes tú toda la razón, de los 90, que fue una crisis que venía de un colchón previo, no olvidarse que el sistema democrático solamente tuvo ocasión de actuar en 10 años, nada más. O sea, veníamos de una larga dictadura militar, la que a su vez venía también de un sistema que había caracterizado a la República Oligárquica en el Perú. No vamos a hacer historia porque es muy aburrido, pero la historia del Perú fue siempre eso, ¿no es cierto? Una oligarquía gobernando, y cuando las reglas de la democracia formal no funcionaban, un golpe de Estado y todo volvía al cauce normal. Eso termina con un militarismo que pretende cambiar las cosas y que de hecho las cambia,
pero siempre el militarismo, digamos, y la dictadura, y realmente la democracia tuvo oportunidad de actuar solo durante 10 años, no le dimos más tiempo. Estoy hablando de la década del 80, no le dimos más tiempo, y lo hizo mal, eso sí es indiscutible, lo hizo mal. Los partidos que tuvieron la oportunidad en ese momento, Acción Popular, que tuvo un gobierno desastroso, y el APRA, lo hicieron mal. Pero lo que ocurrió después de eso fue lo que tú has señalado, esa crisis de los 90, en donde se destruyen los partidos políticos y que continúa hasta la actualidad. O sea, no digamos que solamente fue en los 90, ha sido una cosa permanente. Son 30 años de destrucción sistemática de la noción de los partidos políticos. De partidos políticos que no entendieron tampoco la realidad, que persistieron en una forma de organización y en una mirada de país que estaba retrasada, y de un golpe permanente de aquellos que sacaron provecho en estos 30 años. ¿Y quiénes sacaron provecho de estos 30 años? Lo que yo llamo aventureros. Aventureros de la política que hicieron la desgracia del Perú. Personas que sin ninguna idea, sin ninguna conciencia real de lo que había que hacer, sin formación, sin pasado, sin equipos, sin lealtades, simplemente porque eran carismáticos o porque parecían del pueblo, o gritaban mucho, o eran muy bonitos, o decían la frase adecuada en el momento exacto, terminaban siendo presidentes. Y hacían un ejercicio presidencial rodeados de figuras de su entorno que eran o sus amigos o sus parientes o los que le financiaban la campaña, y no había ahí ninguna consistencia. Y eso es lo que ocurrió en el Perú en los últimos 30 años. El discurso antipartido se ha mantenido porque ha servido como excusa para que aquellos que llegaron al gobierno siguieran encontrando a un malo al cual echarle la culpa, cuando en verdad, si tú te pones a pensar, en los últimos 30 años los partidos políticos no han gobernado nunca, salvo la excepción del gobierno de Alan García. Pero, digamos, son 30 años que en Constitución peruana significan 6 periodos presidenciales, en donde 5 han estado manejados por personas que llegaban al poder diciendo que no eran de un partido político y que los partidos políticos apestaban y que eso no servía. Entonces, que nos sirva para reflexionar, porque en realidad la destrucción del Perú en estos 30 años no ha estado en manos de partidos políticos, ha estado en manos de individuos que han formado, entre comillas, partidos políticos, pero que eso no era un partido, esos eran grupos de interés. O sea, el Perú estaba en manos de grupos de interés. Y yo lo que esperaría del futuro es que, no me importa si son los partidos tradicionales o partidos nuevos o lo que sea, pero que puedan reaparecer las agrupaciones de personas, de peruanos comprometidos, estudiosos, capaces, honestos, que se reúnen alrededor de ideales, de ideas comunes, de una misma manera de ver el Perú y que trabajen por el país. Esos fueron es preciso los partidos que fueron destruidos. Es preciso lo que ha mencionado, porque lo que aquí estamos buscando es eso, ¿no? Una visión de país. Para poder identificarla y darla a conocer también. Lo que hemos tenido, evidentemente, han sido aventureros. ¿Cómo ves el Perú? ¿Cómo ve Alberto Bingolea el Perú? ¿Cómo ve el equipo del Partido Popular Cristiano que se prepara para estas elecciones el Perú? ¿Y cómo lo piensa para los próximos años? Primero con un problema, que es que lo que te acabo de decir creo que no ha terminado. Es decir, lamentablemente el Perú elige aventureros. Si tú te miras las últimas encuestas presidenciales, te vas a dar cuenta que todos los que lideran la tabla, o sea, todos los que están en los primeros lugares de la preferencia según las encuestas, con el mayor respeto, o sea, podemos buscar otro calificativo si quieres, yo les digo aventureros, pongamos otros si se lo sienten ofensivo, pero son aventureros. O sea, ¿quiénes son quienes van a competir ahora? La mayoría, no todos. Son personas que un día se levantaron, o sea, tuvieron un bonito sueño, y se levantaron mientras se desperezaban diciendo: yo quiero ser presidente, ya, vamos a cambiar, pero yo quiero ser presidente. Sin ninguna visión de país, sin ninguna ideología previa, sin ningún estudio, sin ninguna preparación, con el solo entusiasmo de que ellos piensan que tienen una suerte de iluminación celestial, y van a cambiar las cosas. Y bueno, seguramente acompañados de un elemento que es fundamental en todo esto, el carisma personal. Son personas carismáticas. Lo fue Belmont, que fue el primero de estos ejemplares, ganando la alcaldía de Lima en el 89. Lo fue Fujimori, lo fue Toledo, lo fue el propio Ollantumala, con características especiales, lo fue PPK. O sea, personas carismáticas que hicieron clic en un momento determinado, que la chuntaron y que entonces lograron conectar con esta población que, lejos de entender esto que estamos conversando, simplemente sigue en esa búsqueda
que yo no termino de aceptar y no termino de comprender del nuevo, como si el nuevo fuera sinónimo de lo bueno. Y ya van 30 años en la misma situación. Ajá. Y si tú me dices, ¿y hoy cómo la ves, Alberto? Pues la veo igual. O sea, y te repito, los que están encabezando las encuestas, ¿qué son? Pues son lo mismo. O sea, ¿en qué se diferencia, con el mayor respeto, George Forsyth de lo que en su momento pudo haber sido, no sé, Ricardo Belmont? Dos peloteros. Sí, por decirte algo, por cualquier ejemplo, Alejandro Toledo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, a ver, ¿tiene algún partido político que lo respalde? No. ¿Tiene algún grupo de intelectuales que lo han rodeado y que han pensado el país y que durante 10 años han formado planes de gobierno? No. ¿Tiene una propuesta concreta de país que está sustentada en equipos de trabajo? No, porque claro, podrías en este momento aparecer, si quieres tráelo para conversar con él, y te puede decir, yo tengo una visión de país. Ya, pero es la suya personal. No, yo estoy hablando de equipos de trabajo, de equipos, o sea, ya basta de pensar en el Salvador, el Mesías que nos va a salvar. No, equipos de trabajo que tienen años trabajando, quemándose las cejas, estudiando el Perú, para poder darte planes reales, cosas que se tienen que hacer. No, en eso se parece a Toledo, en eso se parece a PPK, es lo mismo, más o menos. Y entonces, ¿qué hacen? Como la ley te obliga a postular con un partido político, buscan un vientre de alquiler. Dime que no ha sido el caso de PPK, dime que no ha sido el caso de Forsyth, dime que no es el caso de Soto, dime que no es el caso de cada uno de ellos. O si no buscan un vientre de alquiler, con un poquito más de previsión, forman un partido político a la medida, que es lo que está haciendo Julio Guzmán. La vez pasada buscó un vientre de alquiler. Como no le funcionó, ahora formó su partidito, que ya tiene 4 años, creo, 3 años, muy respetables. Les deseo la mayor de la suerte, pero hasta ahora no tienen una historia que mostrar. Se parece mucho a lo que en su momento hizo Ollanta, ¿no es cierto? O Toledo, que hicieron su propio partido para postular, ganar. Y la pregunta es, si no me quieren creer, la pregunta es, de acuerdo. ¿Cómo se llamaba el partido de Toledo? Perú Posible. Ni me acuerdo. Perú Posible, ya. El toledismo, ¿existe? Se acabó, claro, se acabó No con existe. él, se acabó con él. Claro, el mismo partido de Ollanta, que todavía entiendo que existe, como fuerza, ¿existe? El PPCaucismo, que no sé ni cómo se llamaba el partido, ¿existe? O sea, a ver si abrimos los ojos. No existen, no existen. Entonces, estamos frente a lo mismo. Si tú te das cuenta de lo que está pasando ahora, es lo mismo. Frente a eso, respondiendo a tu pregunta, nosotros somos los mismos tercos de siempre. El otro día tuve una discusión con algunas personas Nos queda 30 segundos, te agradecería que podamos cerrar porque le estamos robando ya el tiempo al programa que sigue. Ya vamos a tener oportunidad de hablar, por supuesto, mucho más. Disculpas. Entonces quedemos para otra oportunidad para hablar largo, ¿me diste cuerda? Pero encantado. Cuéntame, ¿qué necesitas para cerrar? De acuerdo. Ya nos despedimos, pero comprometo pues en todo caso para poder hablar ya sobre además las propuestas de gobierno y cómo es que estas las vas a poder difundir. Estupendo, mira, se trata de, para quienes nos conocen, nosotros somos herederos de una doctrina, herederos de un pensamiento, herederos de grandes personajes que nos marcaron un derrotero. Tenemos pensando 50 años el país, 50 años de generaciones de estudiosos peruanos que piensan el país y que generan uno tras otro planes de gobierno certeros y que venimos a presentarnos una vez más con la mayor humildad a decir, esto es lo que pensamos del Perú, si comparten nuestras ideas, acompáñanos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Hasta una nueva oportunidad. Conversábamos entonces con Alberto Bengolea, candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano. El tiempo nos ganó. No puedo decirles nada más que desearles una buena semana.